Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en otro podcast, otra edición, otro numerito más de Matías 1 y me acompaña en esta ocasión solamente el compañero Gastón. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un episodio de Matías 1. Como acá dijo en su introducción el distopiano Gonzalo García, Sí. En esta ocasión solamente somos dos. ¿Por qué? Se preguntarán, o no, pero igual le vamos a contar. Acá el Freddy, el locutor que siempre nos lleva a buenos puertos, tuvo que autoexiliarse tras hacer polémicas declaraciones sobre Shingeki no Kyojin. Sí. Un fandom muy sensible en estos días cuando va a terminar la serie. Lo funaron y bueno. Lo tuvimos que llevar a Cuba porque Sí. no sé, en Cuba no hay anime. Así que bueno, vamos a estar hablando de muchos animes, más que nada porque bueno, anime y manga es lo que más o menos tenemos un poco más de conocimiento. Después todo lo demás de la vida y eso no sabemos mucho, así que bueno. ¿Qué nos certifica hablar de manga y anime con cierta autoridad? Es nuestro papel, nuestro certificado de virginidad. Con eso solamente ya podemos exponer tranquilamente todo lo que sabemos sobre manga y anime y la cultura oriental en su máxima expresión. Claro. Para ir entrando, no de golpe, digamos, en un análisis súper meticuloso de alguna serie muy grosa, vamos a comentar más o menos un poquito unos animes que estaban apareciendo por ahí por Netflix, que van a estar apareciendo ahora ya por lo menos, y después en abril ya comienza la segunda temporada de este 2021 de animes. Y también ahí vienen un par de animes copados a Netflix. Por ahora lo que ya se puede ir viendo son que agregaron nuevos episodios de One Piece, que habían subido un par, digamos, justo antes de cruzar a la gran línea, y ahora ya subieron más o menos 3 sagas. Arabasta, bueno, un par de sagas ahí copadas, que está re a la mano, digamos, para ver y recopadas, y bien divididos. Así que muy piola. Después para abril ya tenemos cosas bastante interesantes como Kimetsu no Yaiba. Eso a mí me parece interesante. Que bueno, mucha gente no, ya lo vimos la primera temporada, pero me parece interesante porque, por ejemplo, no de este lado no se consiguió la película de Kimetsu no Yaiba, que es una película que para mí es muy polémica porque continúa directamente la historia y dentro de poco se va a estrenar también la segunda temporada, entonces como que no vimos, los que no vimos la película, y capaz que hay gente que no vio la película y no sigue el manga, se va a encontrar con una segunda temporada que capaz que no sabemos todavía, pero capaz que no retoma lo que se vio en la película, así como un resumen, y entonces van a estar medio a manotazo de loco ahí, de abogado, digamos, tratando de adivinar qué pasó en la película, en el tren infinito, eso, en el tren ese de los sueños, que es medio raro. Pero, claro, si esta primera temporada funciona en Netflix, puede ser que suba la película, porque es un canal oficial que está subiendo la season de Kimetsu, o sea, entonces hay esperanza. Por ese lado me parece una muy buena noticia porque me da esperanza de pensar que se puede ver la película en buena calidad. Creo que está circulando en mala calidad la película, pero no la voy a ver ni en pedo porque qué gracia tiene. Lo que pasa es que convengamos que la película se estrenó recién a finales del año pasado y hay como un espacio entre 6 y 8 meses en el que, o sea, que es el espacio como permitido, ¿no? Es más laxo para que la película se suba con buena calidad. Sí, en algunos casos. Porque, por ejemplo, 2 o 3 meses después que se estrenó la película de Kimetsu no Yaiba, se estrenó Given, y ya Given, bueno, tiene un fandom increíble, o sea, un fandom gigante detrás de eso, no se puede negar. Pero a la semana ya estaba en buena calidad en internet por todos lados, como y la de Kimetsu, o sea, hay otras películas que se estrenaron en otros lados y acá jamás llegó en buena calidad. Bueno, quizás tienen la suerte de tener un fandom de gente que ama mucho la serie y que además sabe de estas cosas. Quizás el fan de Kimetsu no sabe cómo lidiar con el contenido. También hay que contemplar qué es lo que van a hacer exactamente con la segunda temporada. Quizás no es el mejor de los casos, pero es un buen salvamento que opten por hacer a Dragon Ball Super y que en los primeros capítulos recuperen algo, recuperen la película, la cuenten de manera
si veloz a grosso modo. Claro. O que bueno, que terminen haciendo lo que decís vos, ¿no? Dejando al espectador haciendo manotazo de loco ahogado porque, no sé, van a hacer lo que hicieron los del anime de Danganronpa, ¿no? Que hicieron primera temporada y de repente adaptan el tercer juego. Claro. Y uno quedó colgadísimo. Qué sé yo, esperemos que la tardanza de este material sea por lo que vos decís, Distopiano, de que haya alguna negociación con Netflix y la peli se va a subir, que sería ideal para los que tienen Netflix. Sí, sí. Y otra cosa también ideal para los que tienen Netflix es que se va a subir, se va a estrenar, supuestamente lo que creo yo que es una remasterización de Shaman King. O sea, un anime antiquísimo, o sea, un anime clásico, digamos, que supo marcar en su momento una generación y ahora la van a remasterizar supuestamente y hay que ver qué pasa, porque ya se estuvo hablando muchísimo sobre algunos cambios que se hicieron, ¿no? Que tampoco las remasterizaciones tienen eso, que se hacen, no solo es una remasterización de la animación en sí, sino que hay algunos cambios políticamente correctos que antes no se veían tan mal, por ejemplo. Y uno de los medios polémicos fue, por ejemplo, los labios grandes de Chocolate, que era un personaje moreno, por así decir, y tenía labios grandes como en los 90 o en los 80 se ponían a la gente de esa descendencia, digamos. Sí, era como una tradición animada que se arrastraba desde los 40 los 50, ¿no? Con claro, los estereotipos. Los estereotipos de que se llamaba la típica blackface, claro, que se solían usar en dibujos bastante discriminatorios porque siempre el afroamericano o el africano quedaba en el lugar de esclavo, de salvaje, ¿no? De despistado. Entonces sí tenía una connotación y quizás con el tiempo se perdió y no era tan discriminatorio, estaba más naturalizado. Hoy en día que la gente anda más woke, quizás hasta el mismo autor de Shaman King está como más interiorizado con estas cuestiones, decide hacer unas correcciones políticas que dentro de todo son de las correcciones políticas más aceptables, ¿no? Como sí, entendibles. Sí. Medio que no está bien. A mí no me va ni me viene porque de última, bueno, es un pequeño cambio que se le da al personaje y no pasa nada. Después otra cosa es, por ejemplo, tuvimos remasterizaciones de gigantes animes de los 90 clásicos como Digimon. Y sus remasterizaciones no fueron tan del todo acertadas, creo yo, ¿no? Entonces hay que ver también si van a hacer ese también un cambiazo por el lado de la historia, van a comenzar por otro lado, va a ser más fiel al manga que al anime, va a ser X o no. Bueno, hay un montón de cosas que llaman la atención, pero por lo menos sabemos que va a estar por Netflix y va a estar ahí más al alcance, para bien o para mal, ¿no? Sí, convengamos o querramos creer que va a ser para bien, ¿no? Porque aparentemente este cambio en Chocolate no despertó el Choco Hate entre los seguidores de la serie, ¿no? Se fue bastante bien recibido este cambio. Sí, también tiene la particularidad que justo es un personaje que no es muy del todo... Bueno, es querido, no quiero decir que no es querido, pero es como uno de los menos populares entre el montoncito, ponele, ¿no? He visto también un montón de otras cosas sobre cuáles van a ser los actores de voz en el doblaje latino, en el doblaje X, o sea, en los diferentes tipos de doblaje, ¿no? Pero, por eso digo, no me parece que los cambios sean muy, por lo menos hasta ahora, muy graves. Pero bueno, hay que ver. Hay que ver porque estamos hablando del autor que primero hizo una cosa con el anime, después hizo una cosa con el manga, volvió a reescribir el final, volvió a reescribir toda la obra. Hay que ver con quién nos sale en esta ocasión. Sí, sí. Y bueno, son diferentes versiones de la misma historia y en cada una se hace hincapié en un elemento distinto que dependerá de lo que el autor quiere contar en ese momento. O sea, ¿para qué vamos a querer reciclar siempre la misma historia? No le ve ningún sentido. No estoy hablando de Star Wars episodio 7, que es básicamente el episodio 4. No, estoy hablando en general. O sea, a veces ser demasiado fiel es aceptar que lo nuevo no está aportando nada, ¿no? Es básicamente lo mismo, que es lo que, en mi opinión, pasa con los live action de Disney. O sea, me está contando exactamente la misma historia, pero con CGI. Entonces no me muestres nada. Sí, sí. Así que bueno, esperamos que todas estas cosas lleguen a Netflix, que estén bien hechas para los fans y que no sean una desilusión, por supuesto. Ahora, en un toque vamos a estar hablando de Tenko Shinpan,
pero vamos a ir a la pausa musical y enseguida volvemos con más Mateadas 1 por tu canal de YouTube y Spotify. Y iVoox, si alguien lo usa. También. いbueno, seguimos acá con una serie, un anime que subieron, un anime original de Netflix, hay que decir, no había salido en ningún otro lado. Un anime un poco raro, a mí me sorprendió mucho cuando dijeron que lo iban a hacer porque ya había terminado hacía no sé, un año y algo. Y después dicen, subimos Tenkun Shinpan a Netflix, una serie original de Netflix. Y yo dije, medio raro, pero viendo que Netflix está apoyando, o no apoyando, sino que está recuperando historias del seinen, del manga, como ya hizo con Alice in Borderland, también hizo con Sweet Home, que también es medio seinen, no es directamente japonés, pero es un webtoon y va por ese lado, por el seinen, por el lado de la supervivencia, por el lado del gore, y por eso subieron Tenkun Shinpan con una animación bastante pasable, o sea, una animación que está dentro de lo normal hoy en día, está bastante bien, tiene ciertas cuestiones un poco apresuradas, digamos, rulladas ya para el final, pero a mí me parece que tiene una muy buena aplicación al principio, como que la hicieron bien al principio con la historia, y ese capaz que el recorrido que uno a primera vista hace no parece tan malo ni parece tan apresurado. Si vos leíste el manga, que me parece, hablando un poco del manga, la particularidad que tiene es que son capítulos de muy pocas páginas. Ponele, hay capítulos que tienen 16 páginas, 15 páginas, son muy cortitos y como que se mantiene un poco más la tensión entre capítulo y capítulo, se mantiene más la idea de misterio, cosa que capaz que en la serie los misterios se resuelven un poco más apresurados. En el manga se mantienen un poco más de tiempo, digamos. Y el manga es muy bueno, el gore que hay en el manga es bastante interesante, hay un poco más que lo que se ve en la serie. Y el ecchi, la parte ecchi que tiene, que ya todo el mundo vio, me parece que se respetó bastante. Hay un par de cuestiones ahí un poco con censura, un poco decidieron omitir algunas escenas, pero dentro de todo lo que es el ecchi que está dentro de esa historia, me parece que lo hicieron bastante interesante. Pero bueno, Gastón, comentame un poco tu experiencia viendo esta serie. Me encantó, 10 puntos, la recomiendo, veanla. Re breve la recomendación. Mi experiencia fue como quien se acerca por primera vez al producto, por la diferencia de Distopiano. Yo no he leído el manga, quizás lo lea después, para ver si las aseveraciones que hace Distopiano son correctas en cuanto al tiempo de la narración, ¿no? Porque convengamos que es una primera temporada de 12 episodios, ¿era? Entonces sí, hay cosas que se cuentan de una manera apresurada, quizás para bien, quizás para mal. Quizás acortan momentos que no necesitan demasiado desarrollo, pero bueno, la historia sería la siguiente. Varios humanos de Japón despiertan en lo que parece ser un nuevo reino, un nuevo lugar, después de haber visto aparecer una torre muy alta, que no saben si es real o una ilusión o qué. La miran y de repente al instante siguiente aparecen teletransportados en diferentes edificios, ya sea en pisos superiores o en azoteas. No saben si es un lugar real o no, o sea, si es del mundo real, si es otra realidad, un universo alternativo. No saben bien dónde carajos están, pero se encuentran con esta particularidad de que los ascensores no funcionan y las escaleras te permiten bajar hasta cierto piso. A partir de ahí se dan cuenta de que están atrapados en las alturas, por eso invasión en las alturas, así lo tradujeron al título en español, que no sé si significará lo mismo en japonés. Entonces tienen que empezar a recorrer estos edificios y buscar respuestas de dónde están, de cómo sobrevivir y cómo salir de esa gran jungla de cemento llena de edificios. Se preguntarán quizás cómo van a hacer para desplazarse si es que no pueden ir al suelo, a la calle, ni por escalera ni por ascensor. Los edificios están conectados a través de puentes colgantes, puentes algunos son de cuerda, otros con cable de acero.
Y obviamente esta aventura se hace más interesante cuando vemos que hay la participación de ciertos agentes. La gente que ha sido teletransportada tiene que enfrentarse a personajes denominados enmascarados, que los hay de varios tipos, de varias edades, de diferentes géneros. ¿Qué pasa? Esos enmascarados tienen una máscara que esa máscara ejerce como una especie de lavado cerebral y los obliga a cumplir ciertas órdenes dictadas desde otro lugar. No sabemos dónde, no sabemos quién. La primera de las órdenes es que a los visitantes que no tienen máscara los tienen que hacer caer en la desesperación. Los tienen que herir, los tienen que acosar, los tienen que perseguir. ¿Todo para qué? Porque el gran placer de quienes controlan este reino de cemento, de edificios, de rascacielos, es que la gente entre en desesperación y se suicide. Las terrazas están bordeadas por grandes alambrados, ¿no? Salvo por pequeñas porciones que son como las ventanitas de salida de ese mundo de terror y llevan a la gente a saltar. Más de un personaje se va a encontrar que mirando hacia la calle va a encontrar un salpicadero de cadáveres de la gente que no resistió, gente que quizás no tuvo la fortaleza para sobrevivir. Y no en todos los casos es tan sencillo sobrevivir, porque hay unas cosas que quizás se explique más adelante o no, pero hay como una diferenciación entre la creación de enmascarados, porque algunos tienen sus elementos especiales vinculados a alguna actividad que desarrollaban antes de ser enmascarados, o sea, algunos atacan con elementos de deportes, con hachas, con diferentes armas blancas, y hay otros que usan armas de fuego, que un arma de fuego en un espacio cerrado como es un edificio, ¿no? o en un espacio estrecho como es un puente, que es un lugar que te deja muy expuesto, es una gran ventaja, ¿no? Entonces es bastante desafiante. Sin embargo, con este tema del rusheo, el primer punto negativo que le dedicaría al rusheo a la serie, que por lo demás tiene un buen ritmo, siempre te mantienen esperando el siguiente episodio, porque los cliffhangers son muy arriba, pero muy arriba en el lado positivo, ¿no? Siempre hay una nueva pista encontrada, una nueva habilidad, y siempre está la posibilidad de seguir avanzando, no se estanca la historia. Sin embargo, el rusheo, para mí el problema que tiene es que no llegás a ver un verdadero sufrimiento por parte de los protagonistas. Por esto mismo, porque siempre está la pista nueva, la habilidad nueva. Si vos sabés que hay francotiradores, ¿no? Porque que hay enmascarados con armas de francotirador, no te vas a ir paseando por los puentes sin ningún cuidado, o no vas a descansar en un edificio y te vas a pegar justo a la ventana. Yo no lo haría, porque podés recibir un disparo en cualquier momento. Pero bueno, o sea, son cosas como que le respetás a la serie porque se necesitan cierto descanso y no los vas a poner adentro de un cuarto sin ventanas, sin salida, sin nada. Pero por lo demás es una serie muy recomendable. A mí personalmente me desagrada mucho, me molesta mucho lo que es el ecchi, el fanservice, ¿no? A través del cuerpo de la mujer. Y acá la verdad es que estuvo muy medido, ¿no? En cuanto a la exposición de ropa interior de las estudiantes, no de las colegialas. Hay una escena que me pareció muy graciosa, ¿no? Que cuando uno de los personajes humanos entierra la cara entre los pechos de una mujer y había... Hago un paréntesis, ¿no? Hay enmascarados que tienen como cierto nivel de inteligencia y otros que no, son medios como zombies. Entonces cuando dos enmascarados ven que el hombre entierra la cara en los pechos de la mujer, es como que el enmascarado entierra la cara en el pecho del otro enmascarado. Y es como, ¿por qué hacen esto? No entiendo, no le encuentro el sentido de hacer esto. Me pareció muy gracioso. Y después vemos que también están los diferentes arquetipos de personajes. No sé si vos querés marcar alguno de forma puntual, Histopiano, describir alguno de los personajes que te haya llamado la atención a vos, o otro aspecto de la serie que quieras comentar. Sí, bueno, los personajes, digamos, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que tiene esta serie, que por un lado, del lado del rusheo, digamos, que ya para el final se ve, por ejemplo en el manga dan un poco más de tiempo al grupo que está con Rika, digamos que es el hermano de la protagonista, dan un poco más de tiempo a desarrollar todo ese grupito, por ejemplo, hay más tiempo y los conoces mejor, ves cómo sobreviven ellos, digamos. Ni bien terminó este anime, no sabes ni cómo se llama los que están ahí, ponele, ¿no? En ese grupito del hermano, son el grupito del hermano. Pero realmente en la historia hay mucha más profundidad de aprender los nombres porque también son importantes. Es como que la historia en cierto punto se divide en varios supervivientes, no solamente en la protagonista. El anime como que prefirió
verlo siempre del lado de la protagonista, que está bien, es una forma, es una adaptación, digamos, ¿no? Es como un estilo narrativo que quisieron priorizar, digamos, y la verdad lo llevan bastante bien. Pero bueno, el tema de que no se desarrollan del todo otros personajes que también son muy interesantes en el manga. Después otra cosa que mencionó acá Gastón, que es muy, pero muy interesante, es que al tratarse de un manga o de una historia de estilo seinen, de estilo apuntada para personas un poco mayores y que tiene que ver con la cuestión de la supervivencia, se trata mucho con el tema del Setsubou, que es la desesperación. Y acá en esta ya habíamos hablado un poco de la desesperación en el seinen cuando hablamos de Alice in Borderland y no me acuerdo, y otras más anteriormente, que es un rasgo muy importante porque la historia o toda la psique de los personajes van para ese lado. Capaz que en un momento decís, no, pero ¿por qué hizo ese personaje tal cosa? Y tiene que ver con esa forma de pensar, digamos, con esa otra lógica o con esa lógica que tendría para, digamos, un paralelismo que nosotros estamos un poco más acostumbrados a los sobrevivientes de los slasher, por ejemplo, ¿no? Los chabones como que a pesar de estar en momentos muy arriesgando su vida o que están siendo víctimas de algo, esa desesperación, digamos, juega a favor o en contra. Entonces, en el manga o en las cosas seinen, se trata sobre cómo se ve la desesperación en diferentes personas. Muchos se tiran del edificio, otros matan sin querer o empiezan a formar una personalidad diferente en su cabeza, poner muchas formas. Y acá en este manga o en este anime se ve un poco ese lado, o sea, el abordaje ese de la psique, qué sé yo. Capaz que está un poco dejado de lado por el anime, eso puede pasar, pero en el manga se ve un poco más y más adelante se profundiza mucho más en el psique de la protagonista, que hasta ahora se ve más o menos un poquito. Sí, o sea, no sé si se retrata lo suficiente del lado de la desesperación como uno esperaría. Al principio es como que se marca un poco más, pero lo que sí marca básicamente para mí de forma correcta es el lado del instinto de lucha, de fortaleza, por lo menos de la protagonista, que es una protagonista que a mí me cayó bastante bien, o sea, la ves creíble, o sea, la ves como muy inocente, muy nerviosa, que no sabe qué hacer en este nuevo mundo, pero que sabe adaptarse rápidamente, y es como que sabe construirse una personalidad que le permita sobrevivir. O sea, tiene su momento donde se derrumba, pero después recuerda sus objetivos, con quién está, que está liderando un grupo, que la gente la necesita. Entonces pasa a estar triste, nerviosa o con miedo, a estar segura, a estar fuerte, a armarse un personaje para conseguir aliados, ya sea por la confianza o a través del miedo. Creo que me pareció un personaje bastante completo, bastante complejo, o sea, no muy complejo, pero sí versátil. No como la compañera que no me acuerdo cómo se llama, Nice, que no me parece un buen personaje, pero es obviamente mucho más limitado en cuanto a personalidad. Si bien juegan de repente con un desdoblamiento a partir del uso de un elemento, ¿no? Como una otra personalidad, no es muy diferente a lo que es ella, y básicamente es la compañera enamorada de la líder, ¿no? Si una es la capitán, ella es la vicecapitana, que por momentos también me dio cierta gracia, ¿no? Más cuando entra otro personaje femenino de la edad de ellas y se genera como un roce, una competencia en a ver quién le cae mejor a la prota. Claro. Me pareció bastante inocente, bastante tierno. Me pareció bastante divertido la interacción que tienen cuando un enmascarado se ha aliado de ellos, no el enmascarado del sombrero, en algún punto, y no voy a decir cómo tampoco para no entrar en demasiados spoilers, pero bueno, si se le da tanto protagonismo en el opening es porque claramente su participación va a ser especial. Entonces como que algunos personajes adoran al enmascarado del sombrero, otros le tienen miedo, otros simplemente lo ven como un aliado fuerte y no se preocupan por él. Bueno, también tiene una cosa que cada uno esto ya es un análisis un poco más minucioso, o ya yendo más al análisis de los personajes en sí, que cada uno de los personajes, si vos te pones a fijar, tiene una especie de fetiche o medio tabú y medio no tanto, ponele, que se desarrolla o que se lleva a cabo. Por ejemplo, la protagonista tiene un complejo de hermano mayor que se ve en un par de... Acá
por suerte no lo hicieron tan hinchabolas en el anime como si es en el manga, es un poco más, que no me cabe del todo. Después, la amiga también tiene una especie de romance, bueno, en su cabeza, ¿no? Medio lésbico con la protagonista. El doctor que aparece, le gustan las loli góticas, ponerle, por eso una de sus manos derechas, una de ellas. Una de las enmascaradas con las que pelean, su fetiche es que es media masoquista, le gusta hacer, que tampoco se ve mucho, o sea, no se aborda tanto, es como que la serie no aborda en eso mucho, pero como que se puede ver en el manga, se puede analizar un poquito más. Y la mayoría tiene como una especie de fetiche, pero trabajado bien, digamos. No es un fetiche fanservicero que aparece para rellenar. Es como que ese fetiche configura un poco más la personalidad de cada uno de los personajes. Sí, convengamos que en el caso de Yuri y Nice se va construyendo de a poquito la relación. El sentimiento amoroso de romance de Nice por Yuri es algo que no aparece de la nada, sino es que primero se muestra fría y distante, sin ganas de querer cooperar, ganas de trabajar sola y escapar de ese mundo horrible, y de repente ve que Yuri lleva al mismo tiempo que ella en ese mundo, que se ha adaptado, que ha sido fuerte y que aún así no ha dejado de confiar en las personas. De a poquito se va despertando este sentimiento amoroso, ¿no? De encontrarse con una otra mitad o con una persona que te complementa. En ese caso no es como, digamos, un fetiche o una atracción ya instalada, como sí puede pasar con otros personajes, que se entiende que es por el rusheo, ¿no? El lado sadomasoquista de la mujer, o el doctor con la loli. Claro. Ya caen con eso, porque ya la serie va avanzando muy rápido. Sin embargo, hay como pequeños detalles que quizás justifiquen las actitudes de ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, la de la mujer. De a poquito hay otro personaje que nos va tirando pistas de que yo conozco a alguien que es medio así como media fuerte, media gruñona, media... Y vos decís, bueno, quizás sea un personaje que presenten más adelante, ¿no? Que ya viste vos en la serie. En ese sentido, creo que en lo que fue el rusheo y el recorte de personajes, supieron a cuáles mantener y dedicarle su protagonismo, su espacio, porque, por ejemplo, a ver, dentro del grupo del hermano de Yuri, dentro del grupo de Rika, convengamos que hay un momento donde están peleando y le dan su momento a un padre y a su hija queriendo escapar, sin no saber si ayudar a Rika o no, y eso termina en la nada, o sea... porque en realidad la historia de eso es mucho más profunda, o sea, en el manga, ponele, hay toda una secuencia en la que el padre, o sea, primero que salvan, primero que no se ve, creo, cuando lo salvan o qué sé yo acá, pero en el manga está un momento en el que el hermano salva a cada uno de los chaboncitos que está con él, salva al padre con la hija, y el padre con la hija tiene un conflicto con esto porque no sabe si confiar o no, también le tira una de en cualquier momento que yo pueda me escapo o me voy con mi hija porque yo priorizo la seguridad de mi hija. Esto hay como una especie de enfrentamientos entre líder de cada uno de los grupitos. Claro, acá como que te la dan del todo así en la cara y vos decís, ¿y estos de dónde salieron? También tenés algo que a mí me pareció que fue víctima de este recorte, que por ejemplo el misterio de la cara del francotirador, si es o no el hermano de Yuri o qué pasa ahí, en el manga se mantiene muchísimo tiempo. Se mantiene como la duda entre los personajes, entre los lectores, mismo el autor te va tirando pistas falsas como para que vos digas, claro, tiene que ser él o tiene que ser así, como que hay mucho más tensión y mucha más carga de suspenso por el lado del misterio y por el lado de las pistas o de a dónde hay que ir o qué sé yo, cosa que acá se resuelve un poco más apresurado. Supongo que obviamente son afines de que sea una historia interesante o sea una historia un poco más masticable para que vos decís, bueno, la ves en una sentada o en dos sentadas y te copó por, no sé, lo espectacular, la masacre, o qué sé yo. Tiene muchas cosas buenas. No quiero decir que estas adaptaciones o esta representación sea mala. Simplemente eligieron un recorte que capaz que puede llegar a más público, que es un poco más fácil de ver, ponele, ¿no? Mismo le pasó a Alice in Borderland. Es live action y todo lo que vos quieras, sin embargo hay un recorte bastante grosso en el medio que, como acá mismo también, en Tenkun Shinpan o Invasión en las Alturas,
medio que se fumaron la mitad o sea, más de la mitad de la primera parte del manga, así apresurando cosas. Pero dentro de todo me parece que cayó parado, me parece que puede llegar a optarse por una segunda temporada y que también va a estar espectacular. Sí, convengamos que es, como dijo Listopian en el principio, una animación original de Netflix, una primera temporada de una serie que quizás no es del todo conocida. Yo no la conocí hasta que la vi en Netflix, Listopian no había leído el manga, por supuesto. Entonces, bueno, escogen hacer una primera temporada y vemos una primera temporada corta de 2 episodios. 2 episodios que obviamente no te van a permitir hacer un desarrollo profundo de la psique de cada uno de los personajes, pero te lo compensan con un mundo interesante, con batallas espectaculares, con bastante gore, ¿no? Pues son bastante explícitos, con cortes, aplastamientos, masacres, ciencia ficción con el caso de un cañón railgun super potente, que es como el arma definitiva en ese reino, y con las habilidades superhumanas que van ganando algunos personajes del grupo de los buenos, de los protagonistas. Tanto así que a mí me dejó bastante intrigado, con ganas de ver una segunda temporada, porque quiero ver qué tanto van a subir la vara para la próxima temporada, porque vemos que se ha hecho de nuevos aliados Yuri, que Yuri ya alcanzó un nivel bastante alto en lo que es nivel de enfrentamiento, de combate. Entonces, si bien se dio a entender que el enemigo final o la amenaza más grande también tiene sus grandes aliados poderosos, no me imagino quiénes van a ser y cómo van a hacer para hacerle frente al equipo de Yuri. A ver cómo carajo van a hacer para generar tensión y poner en aprietos y volver a esto de la desesperación. A ver si, quién sabe, alguno del grupo termina por suicidarse al ver de que las cosas se ponen bastante ásperas. Así que para mí, si tengo que compararlo, yo lo compararía con la primera temporada de Darwin's Game, que también fue corta, bastante rusheada y que dejó un buen sabor de boca. Así que, por mi parte, se las recomiendo a todos. Está en Netflix, véanla. Sí. Y para dar un cierre, aparte de ya lo que dijo Gastón, voy a decir que los que quedaron interesados con la serie, si no pueden esperar mucho, pueden ir al manga, que ya está finalizado. Todo el manga original está finalizado. Es una lectura muy rápida. Si bien parecen muchos capítulos, son bastante cortos. Son, como ya dije, entre, no sé, 14, 16 páginas. No son mucho. Y para los que ya leyeron el manga, también pueden buscar el spin-off que se llama Tenkun Shinpan, todo igual, Arribe, con B corta, que es un spin-off que por ahora tiene pocos capítulos, parece que transcurren en el mismo lugar, no se sabe bien, yo todavía no llegué a la parte donde te explican un poco bien la cronología y le agregan un par de cosas un poco más fantásticas, más fantasiosas, que un poco, no sé si está del todo bueno o no, pero está ahí para seguir viendo. Así que eso es todo con Tenkun Shinpan, véanla y también escúchennos a la pausa y enseguida volvemos con más. Matías 1. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de un manga, ya hablamos de anime, ahora de un manga que pronto va a tener, bueno, pronto, no sé si tan pronto, pero en algún momento un poco cercano va a tener una animación y estamos poniendo todas las fichas en este, y es Hyokuraku, que en inglés es algo así como Hell's Paradise. Claro, ¿no? Un juego de palabras entre lo que es infierno y paraíso, porque se promete que el lugar al que van a ir, en el que ocurre la historia, es un paraíso por ciertas promesas que tiene esa tierra, pero quienes vayan allá se van a encontrar con algo completamente distinto, con una fauna y una flora completamente hostil que va a convertir en el lugar, obviamente, en un infierno para ellos. Claro, porque se trata de eso, ni más ni menos que una isla alejada de Japón, obviamente, muy convenientemente una isla un poco alejada, en la que hay una fuente de la juventud. Sí, señores, muy interesante para todos, y como siempre los políticos quieren esa fuente y no quieren mandar a nadie, o sea, no quieren mandar a gente útil, ni quieren ir de ellos, ni gente de buenos cargos, sino que mandan a gente más pintoresca y con más probabilidades, no sé si de sobrevivir o no sé qué, pero manda a los presos, a gente condenada a muerte, y eso es lo recontra interesante. Presos, estilo Battle Royale, en una isla
mística, misteriosa, y bueno, ¿qué se puede sacar de eso? Muchas cosas. Así que ahora Gastón nos va a comentar otra vez un poquito de qué le pareció a él, porque esto es un manga, digamos, que hay traducidos en plataformas así, digamos, piratitas, plataformas así online, hasta cierto punto, hasta el capítulo 73, que bueno, nos quedamos a mitad de camino, pero es un manga que ya está finalizado, que en su momento se podía leer en la plataforma Manga Plus, que como todos sabemos, para leerlo completo tenés que ser premium, no sé qué hay que hacer, así que ahora ya no se puede leer o sea, si vos pretendés del 73 leerlo en la plataforma, no podés porque faltan capítulos. Así que bueno, nosotros dos lo leímos, yo únicamente llegué al capítulo 73 y Gastón se adelantó un poquito más en algunas situaciones, bueno, estuvo leyendo por otros medios y nos va a comentar un poco qué le pareció, si vale la pena esperar la animación que viene, que tiene de maravilloso este mundo fantástico y por qué hay que leerlo, verlo, etc. Sí, empezar por señalar que no me puse goloso por nada, no es que me agarró ansiedad en la cola, sino, sino que, o sea, efectivamente la historia causó un gran impacto en mí, llamó poderosamente mi atención, y a pesar de que tenía un bache, ¿no? Una brecha entre lo que había traducido hasta el momento en español, lo que venía sacando Manga Plus, porque la publicación era exclusiva de Manga Plus, y por alguna razón de la vida había momentos en que los capítulos eran traducidos únicamente en inglés y en ocasiones por suerte también en español. Entonces hizo muy difícil seguir hasta el final, pero bueno, tenemos dos alternativas: leerla hasta donde está publicada en este momento en español, que obviamente va a ser un cliffhanger que nos va a dejar esperando la animación, o si nos ponen más intensos, a buscar el resto de los capítulos del manga, que básicamente termina en 3/4 de la historia, no queda mucho más, quedaría el arco final. O si no, directamente esperar la animación y sorprenderse con algo que lo estás viendo por primera vez. ¿De qué trata la historia de Jigokuraku, Hell's Paradise? La historia comienza así, con lo que dijo Listopiano: presos yendo a una isla más o menos desconocida, un territorio virgen, pero que convenientemente está relativamente cerca de Japón. Los poderosos políticos japoneses de una época básicamente del shogunato, creo que no se especifica cuál shogunato, en todo caso es simplemente una referencia histórica, se enteran de esta fuente de la juventud o fruta de la juventud, pero eligen personas bastante prescindibles para que vayan a explorar y conseguir este objeto tan ansiado. ¿Por qué se enviaría gente tan prescindible, tan poco preparada para ir a una misión de esta en la que hay que explorar, hay que saber reconocer el objeto que se busca? ¿Por qué? Porque ya se han enviado varias expediciones a explorar y ninguna ha vuelto. Por lo menos ninguna ha vuelto en condiciones. Solamente una que volvió en una barca y es el cuerpo de un samurái completamente florecido, arbolificado. Tiene los miembros convertidos en raíces y flores que salen de cualquier parte de su cuerpo, incluso de los ojos. Es con un arte que a la vez es hermoso y terrorífico, porque vos decís qué destino más cruel, porque el tipo aparentemente sigue vivo a pesar de estar en ese estado, ¿no? En una especie de trance en la que se lo ve sonriendo, se lo ve feliz, pero vos no sabés qué estará pasando realmente por su mente. O sea, el tipo después es tratado como una divinidad, ¿no? Como un alto cargo, pero básicamente estás tratando a alguien que está fuera de su cuerpo. Claro, está como Cerati, en estado vegetativo, claro. Literalmente. Vegetal, literal. Claro. Entonces, cuando se enteran del contexto de la misión en la que posiblemente participarían estos presos, ahí entienden por qué les están ofreciendo un perdón a solo uno de ellos, ¿no? O sea, arman un gran grupete de prisioneros, que no recuerdo cuántos son, y dice, bueno, en el barco hay espacio para tantos prisioneros, así que acá hay demasiado. Y ahí aflora la naturaleza humana, dejan que los prisioneros elijan, ¿no?, quienes van a ir, y obviamente la naturaleza de los presos, violenta, ¿no?, animal, primitiva, los lleva a cagarse a trompadas, esposado y todo, ¿no? Se la rebuscan para comenzar a asesinar a sus compañeros y ganarse este camino hacia el perdón,
¿no? Al omitir a sus crímenes, porque muchos, como dijo Distopiano, no son simplemente delincuentes, sino condenados a muerte, entonces van a hacer lo que sea por sobrevivir. Así es como se va conformando de a poquito, unas cuantas páginas, una masacre brutal, donde todo vale, apuñalamientos, arrancar ojos, lanzar piedras, lo que se les ocurra. Es también un manga bastante violento, como el que mencionamos en la tanda anterior, ¿no? Con Tenku Shinpan, bastante gore. Quizá no tan explícito en lo que es sangre, pero sí con lo que son heridas y vísceras. No es tan sangriento, pero bastante explícito. Y así se va formando, ¿no? Los personajes que van a ser importantes más adelante, que, oh sorpresa, son los que tienen como un diseño más llamativo, ¿no? Convengamos una Kunoichi que es demasiado sexy, un ninja que es un experto asesino, un monje que tiene fama de iracundo y de causar destrozos, un ciego. Bueno, pero ahí pasamos al otro grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Uno se preguntaría quizás cómo va a confiar el gobierno en estos presos de que van a cumplir con la misión y van a volver con el fruto y no se lo van a quedar ellos. Porque cada uno de los presos va a ser acompañado por una especie de samurái muy específico, que es el clan Yamada Asaemon. Son los samuráis dedicados a justamente cumplir con la sentencia de muerte, a decapitar con una velocidad pasmosa, a traer muertes indoloras a los presos. Entonces, en esta misión, si el preso se le da por escaparse, se le da por hacer de las suyas, pone en riesgo la misión, ataca a quien no debe, el samurái llamado Asaemon tiene el permiso de decapitarlo y entonces volverse para casita, porque ya su parte de la misión se cumplió. Entonces nos encontramos con otro grupo pintoresco, ¿no? Que también tienen como diseños atractivos visualmente y personalidades muy distintas. Tanto el ciego que acá mencionaba Distopiano, que es como la típica referencia en manga que hay a Satoichi, ¿no es? ¿Se llama? Que después lo tenemos también a Fujitora, y bueno, y hay como en el manga y anime grandes referencias al samurái ciego. Tenemos a Sagiri, que es como una mitad de la dupla protagonista, que está muy conflictuada con esto de arrebatar vidas, si bien es muy talentosa con la espada. A mí me gustó en principio, porque después el tema es como que se va dejando de lado este conflicto tan interesante. Me gustaba por cómo lo representaba el autor, con el tema de los cadáveres de sus víctimas, trepándole por el cuerpo y cada vez sumándose más cadáveres y como invadiéndola, ¿no? De cierta oscuridad. Sí. Que había como cierto contrapunto o comparación con el prisionero que le tocaba custodiar a ella, ¿no? El ninja asesino, que directamente tenía una masa negra de cadáveres que eran todas las vidas que había arrebatado él. Entonces hay como diferentes formas de encarar la misión y diferentes propósitos, porque no solamente quieren el perdón. Hay presos que quieren comenzar una nueva vida, hay presos que quieren volver a sus hogares, hay presos que quieren ver a ciertas personas de nuevo, y en contraposición tenemos a los samuráis, que si bien se supone son guerreros bastante dignos, bastante honorables, tienen también sus propios intereses y objetivos. Algunos quieren volver cuanto antes, entonces permiten que sus presos cometan cosas fuera de la ley para poder matarlos, o directamente los matan porque sí y dicen, bueno, yo terminé, me voy a casa. Otros que se la juegan más por la misión con tal de cumplir con las órdenes del shogun, ¿no? Y no solamente obtener un cargo más alto dentro del clan llamado Asaemon, sino llegar a formar parte de la corte del shogun, que obviamente es una vida bastante lujosa. Sin embargo, como todo juego de supervivencia, ¿no? Como puede ser una Battle Royale, acá no es que nos encontramos con los personajes luchando entre sí, aunque por momentos sí ocurra, sino que se enfrentan con el entorno hostil de la isla, que son de insectos que te pican y ya te van incitando a esta arbolificación monstruosa, hasta criaturas completamente abominables que parecen estar vinculadas a diferentes religiones orientales, al taoísmo y al budismo, ¿no? Entonces surgen preguntas en el sentido de ¿qué tan virgen es este territorio? ¿Qué especies de animales nos estamos encontrando? ¿Hasta dónde interviene el hombre? ¿Es esto algo natural o es algo artificial? ¿La fruta nació de algún árbol o la inventó alguien? ¿No? Entonces tienen que ir adentrándose cada vez más adentro, más al centro de la isla, y las preguntas se van a ir multiplicando y obviamente va a ir aumentando la dificultad para sobrevivir.
Ese es como el Battle Royale, a ver si el samurái sobrevive por su lado porque el preso le vale un pepino, a ver si el preso corre e intenta hacer la suya con otros presos, quizás preso y samurái trabajan en equipo, no ya por el bienestar de la misión por supuesto, sino por sobrevivir y poder escapar. Que escapar de la isla tampoco es una tarea fácil porque está rodeada de corrientes arremolinadas muy complejas y unos monstruos al estilo Kraken que lo hacen muy difícil escapar. Sin embargo, se van armando de ciertas herramientas, hay una energía especial que van adquiriendo que es como la típica de un shonen neketsu, ¿no? Como tenemos el ki, el chakra, haki, lo que ustedes quieran. Acá hay una energía que está más vinculada con las cuestiones chinas, orientales, ¿no? Con el yin y el yang, con los elementos, y que le permiten desarrollar ciertas habilidades especiales a través de habilidades que ya poseían. Es como que potencian, llevan a una evolución ciertas técnicas que quizás en el Japón de ese momento eran como espectaculares, consideradas mágicas, porque tanto la kunoichi como el ninja hacían una especie de jutsu salvo Naruto, si se quiere decir, pero que dentro de la isla esta en la que están pasan a ser el pan de cada día y entonces tienen que mejorar, porque si no, no la cuentan. Y está esta cosa hermosa, interesante que hacen algunos autores en sus historias, que te plantean la idea de que cualquiera puede morir. Cualquiera puede morir porque vos ves que algunos de los altos cargos de los llamados Asaemon mueren ni bien llegan a la isla. Ni bien llegan a la isla se arma quilombo. Mueren samuráis, presos que traicionan a otros presos y los matan. Ya al toque de la mitad de la expedición queda la mitad. Entonces vos decís, pero esta historia se va a acabar en un suspiro. Desde luego, con el pasar de la historia y desarrollar el pasado y la psicología de algunos, vamos a ver que va a haber como cierta plot armor alrededor de algunos personajes y que cuando pareciera que nadie más puede morir, va a haber como una renovación de la carne en el cañón con una segunda expedición que viene a ser como grupo de apoyo. Otra vez son más samuráis y en vez de presos vienen ninjas, ¿no? Que también tienen sus propios intereses. Entonces es como ir alimentando, ¿no? con personas a esta gran bestia que es la isla, que siempre le va a estar jugando trucos. Y están en este grupo de personajes desdichados en esta misión desafortunada, ver cómo intuyen las reglas que gobiernan en esa isla para poder sobrevivir. Qué bichos esquivar, cómo contraatacar si te atacan, cómo podés adquirir los poderes que te permiten fortalecerte. Y todo acompañado por un arte hermoso. Los coloreados que hace el autor son terribles trabajos de acuarela para poner en un cuadro, que creo que es el punto fuerte si es que hace una adaptación con el estilo bastante fiel. Sí. No sé qué es lo que a vos te llama la atención, Histopiano, en cuanto a la construcción de la serie. Sí, me parece también que directamente el estilo de viñetas, el estilo en el que dibuja este autor es muy bueno. Ya se lo veía antes en trabajos anteriores, se llamaba Fantasma, pero bueno, fue cancelado. Pero el estilo de arte era también similar a este, muy interesante. A mí me parece que la historia es muy buena, me parece que es entretenida. También una de las historias que en su momento yo llegaba a decir estaría muy bueno que la adapten junto con Shagan, que tiene una especie de mezcla entre el shonen y un poco más arriba del shonen, porque es como un poco más crudo, un poco más interesante. También me interesa mucho la parte de la unión que tiene, como ya mencionaba Gastón, sobre la unión o utilización de las cuestiones religiosas que se puede ver en las criaturas, como que son criaturas del estilo budistas, al estilo también taoístas. Obviamente nosotros ya habíamos hablado sobre lo que era el arte marcial o la energía espiritual del Tao, cuando hablamos de la serie 6 manos, que también estaba en Netflix. Está muy bien hecho, o me parece a mí que está muy bien unido con lo que sería, o sea, es como una mezcla entre lo religioso y lo fantástico, por ejemplo. Que si bien es una unión totalmente coherente, porque en la vida es así, en este momento, digamos, en esta serie, en este verosímil, esa unión se ve realmente muy natural y recontra interesante. Y también la forma en que los mismos protagonistas, los mismos personajes comienzan a indagar sobre esa forma, sobre ese estilo de manejar el cuerpo, manejar habilidades, digamos. Eso me parece muy interesante.
Y después también sí, las peleas son como que en un primer momento son espectaculares, está muy buena. Y ya cuando la cosa se traspasa el lugar de decir, no es tan de supervivencia entre ellos, sino más juntos pelear contra deidades o contra lo que aparenta ser deidades, porque tampoco yo hasta donde llegué no se sabe del todo qué clase de seres son. Es como que bueno, tiene un cambio, de pronto como que cambia un poquito la trama o hacia dónde va la serie. Pero sí, ojalá tenga, por lo menos lo que me interesa a mí que el anime tenga es la paleta de colores que usa el autor en los tomos, o qué sé yo, me parece increíble. Eso ya desde el vamos. Y después con que hagan la historia más o menos similar o más o menos la primera parte, digamos, sin rushear del todo y concentrándose bien en lo que sería el abordaje a la isla y el empezar a ver qué está pasando, me parece que es una recontra buena opción para ver en anime, animada. Porque también tiene secuencias de peleas que capaz en el papel están muy buenas, pero capaz que pueden hacer algo mágico, estilo Jujutsu, ponerle Jujutsu Kaisen, que me parece que tiene secuencias de peleas muy... pueden llegar a prestar para ese estilo de animación. Yo obviamente no lo terminé de leer, así que no puedo decir del todo si me parece genial una obra de arte o qué sé yo, porque todavía me falta, pero hasta donde leí es recontra recomendable y nada, tiene todo bien, guión, trama, personajes, todo piola. Sí, a ver, es como dice Distopiano, yo en esta le voy a dar a la derecha, de que llegado a cierto punto, donde si bien no todas las incógnitas se aclaran, se dan muchas respuestas, ¿no? Donde aparece por fin un grupo antagonista al cual enfrentarse, que como él dijo, son como aparentemente deidades, donde comienzan a darse cuenta cómo funciona esto del Tao, las energías, cuáles serían los puntos débiles de sus enemigos. Es como que ya en este punto las batallas no dan lugar a tantas sorpresas, pero siguen siendo unas batallas muy bien planteadas en cuanto a estrategia, en cuanto a paneles, porque a mí me encanta que cuando un autor sabe dibujar bien las batallas y son entendibles, se comprende la secuencia de movimientos y obviamente también tenés que saber crear clímax, ¿no? Que el enemigo sepa meter presión al protagonista, que vos lo veas sufrir sin saber que va a ganar y después encontrar la vuelta de tuerca para poder vencerlos. Yo creo que en estos 3/4 que hemos leído en español, la historia quizás no sea una obra maestra, pero es una obra muy muy disfrutable por todo lo que dijimos, la temática, obviamente el estilo de dibujo, la secuencia de acción, la violencia, el tema religioso que en una adaptación animada creo que le pueden sacar mucho jugo, ¿no? Con una banda sonora religiosa, claro, con estas criaturas medias metidas en rangos eclesiásticos que le pongan como una especie de cánticos, claro, sería brutal. Ver cómo ocurren las monstruosas transformaciones con árboles y flores, creo que tiene todo para hacer un buen anime. Muy buen anime, qué sé yo, lo mismo que Jujutsu, o sea, digamos, no es una obra maestra, pero se ponen en orden un montón de factores que permiten que destaque y que sea muy recomendable. Claro, no como Shingeki no Kyojin. pero el episodio 138, el capítulo... Sí, estas cosas que pasan. Bueno, hasta acá teníamos muchas cosas de qué hablar, tenemos todavía un montón, cosas que mencionar, como por ejemplo... Parasite, como por ejemplo el nuevo manga del autor de Nanatsu, como por ejemplo adaptaciones nuevas que se vinieron esta temporada pasada, que ya está más o menos terminando, que ahora el primero ya empieza una nueva temporada, pero lo vamos a dejar hasta acá en esta edición y en algún momento vamos a continuar con todas estas cosas y más, por supuesto. Así que muchas gracias por estar del otro lado en todas las redes sociales, que es @matiadas en Twitter y YouTube. También estamos en Spotify y iVoox. Bueno, después de haber enviado el chivo y los saludos correspondientes por parte de Distopiano, yo quisiera mandarle saludos a Freddy, espero que la esté pasando bien en Cuba, autoexiliado por la funeada, ¿no? Por Shingeki no Kyojin. Esperemos que vuelva pronto, porque si no, este podcast se va a convertir en otaku y otaku. Claro. Completamente otacón y de ahí no hay retorno, cortamos vida social, dejamos de bañarnos y nos ponemos a mirar series para traerle contenido a ustedes y nada más. Así es, así que bueno gente, ahí nos están escuchando en la próxima edición. Adiós.